Una vez me hicieron esta pregunta: si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Pregúntele al que está a su lado. Si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Si usted no sabe la respuesta, créame que esa es la respuesta más importante en su vida. Usted tiene que saber dónde va a pasar la eternidad. Y hablar de eso, hablar de muchas cosas. Primero, de la existencia de vida después de la muerte, la existencia de Dios, la existencia del cielo, pero también la existencia de un fuego eterno. Y la Biblia nos enseña que solamente hay dos lugares en la eternidad. El lugar que Jesucristo fue a preparar. Dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar. Pero también habla de un lago de fuego eterno. Amén. Por eso es importante que usted sepa dónde va a pasar la eternidad. Y cuando hablamos de si murieras hoy, usted va a decir: pero bueno, eso es para los viejitos que ya están cruzando el umbral. Yo soy joven todavía. Pero déjeme decirle que la muerte no ve edad. Amén. No ve sexo, no ve condición social, no ve nada de esas cosas. Simplemente cuando le llegó, le llegó. ¿Y por qué compartir sobre este tema, hermanos? Ayer estaba en Machala sacando unas copias y me preguntan: ¿de dónde es usted? Digo: de Puerto Bolívar. Me quedaba mirando de pie en cabeza a ver dónde tenía huecos de balas, tal vez, no sé, o sea, era un muerto viviente. Y me dice: Puerto Bolívar. Digo: ¿por qué le tienen miedo a Puerto Bolívar si ahí la vida es más sabrosa, verdad? Hermanos, estamos viviendo lo que dice la Biblia, tiempos violentos, donde se ha aumentado en gran manera, se ha multiplicado la maldad, el amor se ha enfriado y escuchamos de muertes todos los días. Todos los días escuchamos de alguien que muere. Y amados hermanos, ninguno de nosotros estamos libres de aquello. Amén. Personas que se han involucrado tal vez con cosas ilícitas o con personas de acciones no permitidas por la ley y hoy están sufriendo las consecuencias. Pero también hay un problema que se llama daño colateral. Muchas veces muere gente inocente. Muchas veces otras personas padecen accidentalmente esta violencia. Amén. Y en medio de esta violencia hay una zozobra, hay un temor. Antes era el miedo al COVID. Ay, no voy a la iglesia porque me voy a contagiar, pero sí iban al shopping, ¿verdad? ¿Sí? El miedo al COVID: hoy me va a dar el COVID, me voy a morir. Había personas que estaban psicoseadas, no querían salir de su casa, tenían paranoia al COVID. Pero hoy en día ya no es el COVID, ya no es un virus, sino que son las balas, la violencia, la mortandad, la muerte que está asolando nuestro país y el mundo entero. Y hermanos, en medio de eso, es algo importante que usted entienda que debemos prepararnos para ese momento, porque nadie sabemos el día ni la hora en que nos toque partir de este mundo. Amén. Todos sabemos el día que nacemos y lo festejamos, pero nadie sabemos si salimos de casa y ya no regresamos. Amén. Los días violentos que estamos viviendo, que son ya, como Jesús dijo, antes de su venida, son las señales de la venida de Cristo. Nos deben tener siempre preparados, porque no sabemos lo que podemos encontrar, ni siquiera en la calle, en la misma casa. A veces caen en el techo balas perdidas. Y amados hermanos, por eso es importante que usted tenga bien claro. Pregúntele al que está a su lado: ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si murieras hoy, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Ya lo sabes? Hay gente que no lo sabe. Pero esto es importante, hermanos. ¿Sabe? Hay un versículo en Eclesiastés, capítulo 8. Y versículo 8 que me gusta mucho y me llama mucho la atención. Ya que hoy en día hay personas que creen que a ellos la muerte nunca les va a llegar. Y Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte.
y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Amén. Hay personas que creen, porque están armados hasta los dientes y rodeados de mucha gente también armada, creen que son inmortales, creen que la muerte no los puede tocar. Y luego, ¿cómo terminan, hermanos? Terriblemente muertos. Porque no, cuando te llega la hora, ningún arma te puede defender, ni la impiedad te puede librar. Tú puedes ser el hombre más impío, el más malo, el más bravo, el que tú crees que eres Rambo y que nadie puede contra ti, que porque tienes dinero, armas, poder, gente a tu lado, eres intocable, eres inmortal. Pero cuando te llega la hora, déjame decirte que cualquier pretexto, un tropezón, un virus, una gripe, lo que sea, simplemente te llegó la hora. Entonces te estabas comiendo por ahí, qué sé yo, unas habas tostadas y se te quedó atravesada una, ¿verdad? Cuando llega la hora, puedes estar en el mejor hospital, rodeado de los mejores médicos. Puedes estar en un cuartel rodeado de tanques de guerra y misiles y armas. Cuando llega la hora de la muerte, nada te puede librar, nadie te puede salvar de ese momento. Amén. Y por eso deberíamos tomar las palabras del Señor al rey Ezequías. Ordena tu casa porque morirás, ciertamente morirás. Ordena tu casa. Así que nosotros deberíamos, cada vez que salimos a la calle, dejar ordenada la casa. Amén. Y eso significa, salga besando a su esposa, a sus hijos, salga en paz, porque usted no sabe si regresará. Salga en paz con su familia, pero sobre todo paz con Dios. La única forma de tener paz con Dios es por medio de Jesucristo. Cuánto le damos honra y gloria al Señor. Aleluya. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en medio de estas circunstancias, en vez de llenarnos de temor, en vez de llenarnos de miedo, de pánico, de no querer salir ni a las calles, lo que tenemos que hacer es realmente estar en paz con Dios, estar a cuentas con Dios y estar refugiados bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No entrar en un estado de paranoia, de psicosis, sino confiar en Dios. Que si Él ha determinado que ese es nuestro día, pues llegará, no importa dónde estemos. Pero si no es el momento, no llegará. ¿Alguien me ayuda? Amados hermanos, hay una película de un hombre que lanza un poco de flechas, ¿verdad? Se ha visto, ¿no? Y él se pone frente a las flechas y no le cae ninguna, porque no le llegó la hora. Pero cuando llega la hora, ¿amén? ¿Están conmigo? No importa el momento, no importa el lugar donde usted esté, va a llegar la hora. Amén. Por eso dice Eclesiastés 8, ¿estamos conmigo ahí? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Pero hay algo más importante, hermanos. Y es que si usted llega a ese momento, llega a ese día, si usted llega a morir sin Jesucristo, se va a una eternidad sin esperanza. Amén. Donde no importa lo que usted haga, ya no puede cambiar su destino eterno. ¿Está conmigo? Amén. En el libro de Lucas 16, del 24 al 30, Jesús contó una historia de un hombre rico que fue egoísta, que nunca fue solidario con el pobre. Y cuando él muere, está en un lugar terrible, dice Lucas 16, 24, dice desde el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No puedes cambiar tu destino eterno. 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él sabía que aunque estaba arrepentido, no podía cambiar ya su destino eterno, y era demasiado tarde. Así que, aunque nunca se preocupó por nadie, aunque nunca se preocupó por aquel mendigo muerto de hambre al frente de su casa, esta vez sí se preocupa por sus hermanos y dice: yo no quiero que ellos vengan a este lugar. Envía a Lázaro que les testifique de este lugar de tormento, de llama de fuego, para que ellos no vengan a este lugar. Él estaba arrepentido, claro que sí, había remordimiento en él, desde luego que sí. Ese es el lugar donde es el llorar, el rechinar de dientes, pero ya es demasiado tarde. Amados hermanos, si usted llega a morir sin Jesucristo, va a una eternidad sin esperanza, a una eternidad de tormento, a un fuego eterno, el fuego que no se apaga, donde el gusano no muere. Pregúntele de nuevo al que está a su lado durmiendo: ¿sí? ¿Sabes dónde pasarás la eternidad? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Usted ya lo sabe? Si usted no lo sabe, necesita estar convencido de que Cristo es el Señor de su vida, para que usted pueda escapar de ese destino tan terrible. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer usted para escapar de ese destino tan terrible? La Biblia lo enseña. La palabra de Dios nos dice qué hacer. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, el mensaje del Evangelio dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer una persona para escapar de ese destino eterno? Y lo tiene que hacer mientras está vivo, mientras respira, mientras aún tiene aliento, tiene la esperanza de hacerlo. El llamado de Dios es: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús para recibir el perdón de pecados. La otra vez hablábamos, ¿qué es lo único que usted necesita para entrar al cielo? Perdón de pecados. Por un pecado con que usted se presente delante de Dios, no podrá entrar a la vida eterna. Usted necesita ser lavado, ser limpiado, ser purificado con la sangre preciosa de Jesús. Por eso dice: arrepiéntanse y bautícense, para que sean borrados vuestros pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello para el día de la redención, es el sello de la salvación. Eso dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Arrepentirse de sus pecados de todo corazón, dejar de hacer lo malo. Porque si llega a morir sin Jesucristo, se va a una eternidad sin esperanza. Y en medio de la situación que estamos viviendo de muerte, donde todos los días hay muertos por todos lados, en medio de esta guerra sin cuartel, de esta batalla espiritual que estamos viviendo desencadenada por estos últimos tiempos, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Amén. Y por eso está haciendo que la gente se maten unos a otros, y toda la violencia y la maldad que vemos en el mundo. Satanás sabe que Cristo viene, que el juicio viene sobre la humanidad, porque la maldad ha subido de punto hasta el cielo, como decían los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra. La maldad ha llegado hasta el mismo cielo.
y destruyeron esa ciudad. Así también Cristo viene pronto a juzgar a la humanidad. Y en medio de ese acercamiento de Cristo vamos a ver todas esas señales cumplidas. El tiempo será cortado, la maldad aumentará, la violencia aumentará. Vendrán tiempos peligrosos con gente violenta, con gente sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Y eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Qué tengo que hacer si usted no tiene a Jesucristo y llega a morir, ya sea por una bala perdida o por cualquier cosa? Si muere sin Jesucristo, va a una eternidad sin esperanza. ¿Cuál es el mensaje de Dios para aquellos que no han recibido a Cristo, que no le han entregado su vida al Señor? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y hay un texto muy parecido que leímos hace un momento, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntete de tus pecados, de esa vida de pecado, de esa vida de maldad, de esa vida de impiedad, que significa vivir sin Dios, vivir rechazando a Dios, vivir practicando la maldad, y conviértete. Una de las señales o el primer paso de su conversión es precisamente el bautizarse, lo que dice anteriormente, arrepiéntete y bautízate. Cuando usted se convierte a Jesucristo, cuando usted quiere ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesucristo, usted va a obedecerle en todo, entre ellos a bautizarse. Amén. Eso es convertirse a Jesús, cambiar de vida, dejar de hacer lo que hacía, dejar de ser lo que era para venir a ser una nueva criatura. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que si usted es una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no tiene a Cristo en su vida, usted necesita arrepentirse de sus pecados y convertirse a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempos violentos. Porque estamos viviendo situaciones de violencia donde la muerte se pasea todos los días. Donde cuántas veces el Señor nos habrá librado de una bala perdida y usted no lo sabía. Donde cuántas veces el Señor nos habrá librado de un accidente. La muerte está rondando, hermano. Sangre se derrama todo el tiempo, en todo lugar. Esas personas que mueren sin Jesucristo van a una eternidad sin esperanza. Por eso la pregunta, si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Usted lo sabe? Si usted tiene a Jesucristo, tenga la seguridad que usted estará con Él. Amén. Porque así dice la palabra de Dios, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted no tiene a Jesús, ese es el mensaje. Arrepiéntete y conviértete a Jesucristo y bautízate para que sean perdonados tus pecados y recibas el don del Espíritu Santo, que es el sello de la salvación. Amén. Apocalipsis 20:15 nos da la respuesta a esta pregunta. ¿De dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Cómo saber? Solo Dios sabe, dicen algunos. Pero Apocalipsis 20:15 nos da la respuesta. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Usted lo sabe? ¿Está seguro? Si usted no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, mire a dónde va a parar. Al lago de fuego, que es la muerte segunda. Eso dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Qué tengo que hacer para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Juan 1:12 nos da la respuesta.
¿Qué dice ahí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Dígale que está a su lado: ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has convertido a Jesucristo de todo corazón? Y otra pregunta: ¿te has bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo? A mí me bautizaron cuando era chiquito. Eso no sirve. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados, tener conciencia de que todos somos pecadores, de que no hay justo ni siquiera uno, que la paga del pecado es muerte. Arrepentirte de corazón y entonces bautizarte, no que te bauticen. Amén. Que tú de corazón hayas decidido bautizarte. Arrepentíos y convertíos y bautícense para que reciban perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. En el momento que recibes a Jesús, recibes el derecho legal de ser un hijo de Dios y tu nombre es escrito en el registro civil del cielo, en el libro de la vida. Pero eso cuando tú le rindes tu vida a Jesucristo. Si mueres sin Jesucristo, ya no hay esperanza. Ese hombre rico, él sabía que no podía cambiar su destino eterno. Él quería salvar a sus hermanos, porque él ya no podía salvarse. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted dirá: pastor, pero ese mensaje es para los inconversos. Usted le está predicando a la iglesia. Pero puede ser que aquí haya uno que todavía no haya recibido a Cristo y necesita urgentemente recibir a Jesús, porque podría salir de este lugar de una bala por ahí y se fue. Dice una canción: y se marchó, ¿verdad? Y luego el cafeteo. Y a veces la misa, el rosario y cuantas cosas más. Pero eso no te puede sacar de donde tú estés. Solo mientras tú vives, tienes la esperanza de recibir a Jesús para ser salvo. ¿Y la iglesia qué, pastor? Bueno, no hay nada que diga: no, bueno, la iglesia no recibe nada. Hay una palabra clave para la iglesia y es: prepárate. Prepárate. Desde el momento que usted recibe a Jesucristo, usted está preparado para morir. Porque para el cristiano aún el morir es ganancia. Pero el Señor nos da una advertencia. Mateo 24, 36. Y la advertencia ahí es: prepárate. ¿Cuántos están preparados? Y es que usted tiene que entender algo, hermano. Que aparte del día de su muerte, que usted no sabe en qué momento podría ser, y debe estar listo con Cristo Jesús en su vida, también es que nadie sabe cuándo será la venida de Jesucristo. Y podría ser hoy, podría ser en este momento, podría ser al salir de aquí, que Cristo venga. Mateo 24. ¿Ya lo tienen? Dice desde el versículo 36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y comprometiéndose, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. ¿Por qué no entendieron? Tenían la mente entenebrecida, tenían embotado su entendimiento, estaban ciegos por la incredulidad y la maldad. Estaban viendo la señal ahí, el arca era la señal y no entendieron. Hoy nosotros estamos viendo las señales, pero no entendemos. Estamos ciegos, cegados por la maldad. El mundo no entiende lo que está pasando, que Cristo viene, que las señales se están cumpliendo. Nos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, fiel y verdadera, infalible, inmutable, inerrable, pero sin embargo prefieren creer en extraterrestres, quieren creer en cualquier otra cosa, menos en la palabra de Dios. No entienden, pero cuando venga Cristo, así como en los días de Noé, el momento que Noé entró al arca, el momento que Dios cerró la puerta, vino la destrucción. Así también el momento que venga Jesucristo, que se lleve a su iglesia, se darán cuenta y dirán: cierto ha sido.
Pero hoy en día, si usted mira las redes sociales, Satanás está preparando a la gente para hacerles creer que esos cristianos que van a ser arrebatados fueron llevados por extraterrestres. Así como a los mayas, dicen, así como a otros. Y las películas y todos los videos y todo lo que hay en la internet están lavándole el cerebro a la gente para decir, Dios no existe, lo que existen son los Elohim, los dioses que son los extraterrestres, y ellos van a llevarse una parte de la humanidad. Que la gente crea en toda esa basura, menos en la palabra de Dios. Amén. Pero cuando Cristo venga, dice entonces, vendrá la destrucción. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué fueron dejados? Porque no estaban preparados. 42, estoy viendo al revés. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. ¿Qué quiere decir velad? Que no puedes estar dormido, que no puedes estar distraído con los ojos en el teléfono en vez de tener los ojos en el cielo. Puesta la mirada en las cosas de arriba, puesto los ojos en Jesús. La gente está esclavizada, hipnotizada, idiotizada en las redes sociales, cautivada por ese aparato que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa a su alrededor y no está velando en cuanto a la venida de Jesucristo. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Si usted supiera a qué hora viene el ladrón, usted llamaría hasta la policía, ¿verdad? Si usted supiera que hoy día va a salir y le van a asaltar, simplemente no saliera, se quedara en casa. Pero no sabemos cuándo nos toca ese momento. Y así mismo la muerte. Dice el 44. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué dice? Preparados. Ese es el llamado a la iglesia. El llamado a los que no tienen a Jesús es arrepiéntete, conviértete a Jesucristo, bautízate para que recibas perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero a la iglesia, a los que ya tenemos al Señor, tienes que estar velando y tienes que estar preparado, porque uno será tomado y otro será dejado. Amén. Alguien decía, no, si ya todos somos salvos, cuando Cristo venga todos nos vamos. Si es así, ¿por qué el Señor nos manda a velar y a prepararnos? ¿Para qué estar velando y preparando? Vamos a dormir. Él viene y somos salvos, siempre salvos. ¿Por qué el Señor dice que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado? ¿Por qué nos manda a velar? ¿Por qué nos manda a prepararnos? Y hay tantas parábolas que usted encuentra sobre eso, ¿verdad? ¿Sí? De las vírgenes prudentes, insensatas y todo eso nos dice, tienes que prepararte, de los talentos y todas las parábolas que Jesús contó, le dice, tienes que prepararte. ¿Está conmigo? ¿Alguien dijo amén? Amén. Versículo 44, anótelo por ahí, subráyelo. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando usted menos se lo imagine. Si el Señor viene en cualquier momento y lo encuentra en una discoteca, o lo encuentra ebrio, o lo encuentra peleado con su esposa o con su esposo, discutiendo, jalándose los mechones ahí en la casa, ¿sí? O lo encuentra disgustado con su suegra, con sus vecinos, o lo encuentra tal vez drogándose, ¿usted cree que se va al cielo? Dice que ninguna cosa inmunda o que hace abominación entrará a ese lugar. Amén. ¿Cómo lo va a encontrar el Señor? Por eso dice que hay que estar velando y preparados. Amén. Preparados, porque el Señor viene cuando usted menos lo espera. Por lo tanto, si usted no tiene a Jesucristo, el mensaje es ese: arrepiéntete y conviértete a Jesucristo y bautízate en el nombre de Jesús para que recibas perdón de pecados y vida eterna, el don del Espíritu Santo. Cuánto un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero si tú ya tienes a Jesús, el mensaje del Señor es: prepárate,
Amados hermanos, todas las cosas que vemos todos los días nos dan un solo mensaje: Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas. Si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Pregúntele que está a su lado, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Fuego eterno o paraíso? Amén. Y si Cristo viniera hoy, pregúntele que está a su lado durmiéndose, ¿estás preparado? Tóquele el hombro ahí, dígale, ¿estás preparado? Grítele en la oreja, ¡Cristo viene! ¡Maranata! ¿Estás preparado? ¿Estás velando? No dice estar roncando por si acaso, ¿sí? ¿Estás velando? Cristo viene. Amén. Y sabe, hay una palabra que el Señor me estremeció ahí, porque decía, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo es esto? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Sí? El Señor no viene en el año 3000, viene, y eso sí es que viene, ¿verdad? No, si ya dijeron que en el 2000 y no vino, que en el 2012 se le había acabado la piedra a los mayas y no vino, ¿verdad? Que en el 2020 que con el COVID y no vino. Y él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con los mundanos, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Para con nosotros, o sea, para la iglesia. Por causa de la iglesia es que el Señor todavía no viene. Imagínense, no ha sido por causa del mundo. Por causa de la iglesia es que el Señor no viene. ¿Por qué razón? Porque no está ni velando ni preparada. Porque si Cristo viniera hoy, tal vez se llevara uno. Por eso dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de sus escogidos, de sus hijos, perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cómo es eso? La iglesia tiene que arrepentirse. Está como el libro de Malaquías, ¿no? Vuélvanse a mí. Y le dijeron, ¿cómo es eso? ¿Y en qué tenemos que volvernos si somos sacerdotes? ¿Cómo? Nosotros, eso díganle a los impíos, a los extranjeros, ¿verdad? A los gentiles, pero nosotros, ¿en qué tenemos que volvernos? Y ahí el Señor les dice, ¿en qué tienen que arrepentirse y volverse? Y acá dice que la iglesia necesita arrepentimiento. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Ya nos arrepentimos de nuestros pecados, ya nos convertimos a Cristo, ya nos bautizamos, ya cantamos aleluya, diezmamos, ayunamos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Amén. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca en el fuego de la ira de Dios, el juicio que viene sobre el mundo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, su casa, su carro, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Está usted llevando una vida santa y piadosa? ¿Velando y preparado para ese encuentro con Jesús? ¿De qué tenemos que arrepentirnos, hermanos? Amén. Y le preguntaba al Señor, ¿de qué tiene que arrepentirse la iglesia? Y el Señor me mostró algunas cosas. Lo primero que la iglesia tiene que arrepentirse es de la apostasía. ¿Y eso qué es la apostasía? Primera de Timoteo. Ahí nos dice esto. Lo primero que la iglesia debe arrepentirse es de la apostasía, porque estamos viviendo esos días de apostasía. Y la palabra apostasía significa divorcio. La iglesia se ha divorciado de su fidelidad a Jesucristo. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, hablando de los creyentes, apostatarán de la fe,
No está hablando de los inconversos, ellos son apóstatas. Dice, algunos de los creyentes apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Algunos se han vuelto apóstatas, algunos se han divorciado de la fe a Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay gente que escucha a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas, a los unitarios, a cualquier religión. El apóstol Juan dice, a esos no los recibas en tu casa, ni siquiera los saludes. No recibas falsas doctrinas en tu casa. Arrepiéntete de esas falsas doctrinas. Doctrinas de demonios, que apóstoles, que profetas, que las unciones de ni sé cuántas cosas. Y tantas mentiras que hoy la gente está siguiendo, buscando señales, buscando milagros, mas no por la fe en la palabra de Dios. Son doctrinas de demonios. Usted tiene que ser celoso de la doctrina. No reciba en su casa otras sectas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, cualquier otra religión. Usted siga a Cristo, su fundamento es la Escritura, la palabra de Dios. Juan dice, ni siquiera los saludes, ni siquiera digas shalom, ni le abras las puertas de tu casa, porque estás recibiendo doctrina de demonios. Y hoy la gente ha apostatado de la fe y se va detrás del pare de sufrir, se va detrás de la prosperidad, se va detrás de cuántas cosas. Y cuánta apostasía se ve en las iglesias. ¿Sí? Que es profeta, que yo te profetizo, que ni sé cuántas cosas. ¿Sí? Que ahora son atrocidades las cosas que se ven. Y usted que ve redes sociales y televisión está más al tanto que yo. Amén. Y de eso tiene que arrepentirse la iglesia y volver a su fidelidad a Cristo y volver a la palabra de Dios, no a doctrinas de demonios. Amén. La iglesia tiene que arrepentirse de esa apostasía y no caer en esa doctrina de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia le van a enseñar cuántas atrocidades. Usted tiene que escapar de eso. Segunda de Tesalonicenses. Antes de Timoteo está Tesalonicenses. Dice el capítulo 2 y el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, los que rechazaron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Decía yo, aquí al lado han alquilado un local de pare de sufrir y se llena, que hasta da ganas de uno también entrar. ¿Sí? Gracias a Dios ya cerraron. Se llenan porque dice que les envía un poder engañoso para que crean en la mentira por haber rechazado la verdad, ¿sí? Y complacerse en la injusticia. La gente quiere seguir cualquier cosa menos la verdad. Me preguntaba un varón el otro día por qué las iglesias nuestras están vacías y hay poca gente, hay otras iglesias que están al reventar. Y no es porque ahí está el Espíritu Santo o ahí está la unción, es porque siguen doctrinas de demonios y la gente va detrás de lo que quiere oír. Amén. Va detrás de lo que quiere oír. Pero cuando usted le predica la verdad, la gente se va, huye, no quiere, dice, no, ahí son legalistas, le dice. Cuando le están predicando la palabra de Dios. Apostasía. Segunda de Corintios, capítulo 11. ¿De qué tiene que arrepentirse la iglesia? Decía yo, Señor. Primero, de la apostasía. Hoy en día, las iglesias parecen discotecas. Pintan las paredes de negro, ponen luces estroboscópicas, cámaras de humo y las alabanzas, chicas ahí en pantalones licra danzando de arriba ni mencionar las cosas que se ven. La iglesia se ha vuelto un show, un espectáculo. Esa es la apostasía del cual el Señor dice, necesito que la iglesia se arrepiente. Por eso no vengo por la iglesia, no por el mundo. Por el mundo el Señor ya quiere
derramar su ira. Por la iglesia Él está retardando su venida. Nosotros somos los culpables de que Cristo no venga, porque no estamos preparados. Por eso dice, tienes que arrepentirte de la apostasía. 2 Corintios capítulo 11. Dice en el versículo 3, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, apostasía, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, qué bien que lo reciben. Con qué gusto reciben la apostasía, la mentira la gente. Y va detrás de ello en masa. Porque Satanás ha extraviado sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. ¿Es usted fiel a Jesús? Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? No deje que Satanás extravíe su mente, desvíe su mente y se vuelva en un apóstata para ir detrás de doctrinas de demonios. Algo más que la gente está siendo arrastrada, y es a los deleites de este mundo. Y usted sabe lo que dice Santiago, ¿verdad? En el capítulo 4 y versículo 4. Usted se lo sabe de memoria. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Hoy en día las iglesias a veces se ven más mundanas que los inconversos. A veces cristianos y cristianas que se visten más indecente que la gente inconversa. Cristianos y cristianas que hablan más cosas soeces que la gente del mundo que es más educada en su forma de hablar. Hay cristianos, cristianas haciendo bailes en TikTok solo para tener likes. Aman las cosas de este mundo. Hay cristianos que dicen que no tiene nada de malo. Miren, muchos videos en internet, que no tiene nada de malo escuchar música secular, un bailecito, que no tiene nada de malo un traguito de vez en cuando. Hay cristianos que toman, dicen, yo tomo vino y una copita de champaña, no tiene nada de malo. Una sangría por ahí de vez en cuando, no tiene nada de malo. Hoy ya no hay las predicaciones de Billy Graham, de Jimmy Swaggart, o en Guayaquil, o Jorge Mariscal, donde hablaban de santidad, donde hablaban de arrepentirse de aquellas cosas del mundo. Hoy en día los predicadores te llevan a decir que eso no tiene nada de malo, y por eso la Biblia dice, hay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Incluso hay iglesias de pastores o pastoras que son homosexuales, lesbianas, y que te dicen que para ellos también es el cielo. Claro que sí, si se arrepienten y dejan de practicar su perversión sexual, desde luego que sí, hay salvación para ellos. Entonces, el mundo, ¿sí?, ha entrado a la iglesia. Y vemos iglesias, como les decía, que parecen discotecas. Iglesias que ya no le enseñan cómo tiene que vestirse un cristiano. Si debe mostrarse despampanante, exuberante, indecente, o debe vestirse como una hija de Dios en santidad, en modestia, en pudor. Esas cosas ya no se predican. Usted ya no escucha la palabra arrepentimiento, pecado, infierno. Menos va a escuchar la palabra Cristo viene, porque entonces ¿para qué piden dinero? Amén. Esa es la apostasía. Están llevando a la iglesia a amar al mundo, y al amar al mundo usted se convierte en un alma adúltera, porque ha dejado su fidelidad a Cristo y se vuelve enemigo de Dios. Amén. Hay cristianos que cuando juega su equipo favorito le toman capturas al televisor, ponen hasta cosas terribles, ponen todos los goles, pero cuando suben una foto cuando están orando,
o con una palabra que Dios les ha dado en su devocional, o comparten y dicen yo soy cristiano y no me avergüenzo del Evangelio. Jamás lo harían, pero aman más las cosas de este mundo. Hay personas que dicen que soy cristiano, pero cuando usted va a hacer una reunión, un culto, un altar familiar, prefieren ir a hacer los deberes, se huyen por otro lado, van a hacer otras cosas. Pero llámelos una comelona y una chupita y están ahí como moscas a la carnecina esa, ¿verdad? Porque les llama eso. Llamados hermanos, los pastores que no amonestan a estas personas son los primeros que deberían ir al infierno. Es como aquella religión que los arrastra a adorar ídolos. Ellos son los más grandes genocidas porque llevan millones de personas al infierno, porque la Biblia dice maldito el que adora imágenes. Y los líderes que los llevan a hacer eso son los más grandes genocidas que llevan multitudes al infierno. Y si un pastor le lleva a su iglesia, le arrastra a su iglesia a la apostasía, a la mundanalidad, a amar las cosas de este mundo, ese es un genocida también. Ese es un asesino que está llevando almas a una eternidad sin Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Juan en el capítulo 2. Después de Pedro, ahí está Juan. Amén. Esto es importante, hermanos, porque Cristo viene. Dígale que está a su lado, Cristo viene. Dígaselo, Cristo viene. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amen las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fornicación, ¿sí?, vicios, adicciones, los deseos de la carne también es matar, los deseos de la carne, y alguien se inventó los pecados capitales, ¿verdad? Gula, pereza, envidia. ¿Recuerda? ¿Alguno estudió eso alguna vez? ¿Sí? Todos esos deseos de la carne no son de Dios, no provienen de Dios. Los deseos de los ojos. Suena el teléfono y corremos a ver en el chat. Estamos ahí, ¿verdad? Y yo veo cristianos que en sus estados son puros videos que suben y comparten, ¿verdad? Videos que no son cristianos. Eso significa que pasan adictos a la internet, adictos a los videos. Videos chistosos, y les encanta esos videos chistosos, ¿verdad? Cuando Satanás a través de eso está robándote tu tiempo, robándote tu comunión con Dios, robándote tu salud, robándote tu economía. Porque estás gastando megas en cosas que no te aprovechan, te edificas. Y estamos esclavizados por esas redes sociales, y estamos esclavizados por la internet. Ese es el arma del anticristo, ese es el arma, la puerta de la apostasía, hermano. Cuando no había eso, la gente oraba más, la gente leía la Biblia más, la gente se congregaba más. Ya no fui a la iglesia porque por estar en el internet no pude lavar la ropa, no pude cocinar, no pude hacer cosas, así que ya no fui a la iglesia. Y Satanás está usando eso como una atadura, como una cadena para tenerte esclavo. Usted dirá, el pastor exagera, el pastor también pasa con el teléfono en la mano, ¿verdad? Sí, hermanos, para todos es esta palabra. Para mí primeramente, arrepiéntete. Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, empezando por el pastor, sino que todos procedamos al arrepentimiento, arrepentirnos de la apostasía, arrepentirnos de la mundanalidad. Ahora amamos más las cosas de este mundo que a Jesucristo, que la palabra de Dios, que ayunar, que vigilar, que buscar la presencia de Dios. Amén. Y hermanos, las iglesias, muchas están más que frías, congeladas, y otros estamos tibios. Pero el Señor dice que si nos encuentra tibios, te vomitaré de mi boca.
Amén. Sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Es un regalo de Dios, no es por obras. Pero ¿por qué el Señor acá dice, velad y prepárense? Porque también dice que para buenas obras el Señor nos escogió. Y el Señor quiere que llevemos una vida de santidad, una vida de consagración al Señor, no de mundanalidad, no de carnalidad y menos de apostasía. Cuidado con esos falsos apóstoles, falsos profetas. Engañarán, de ser posible, a los escogidos. Por ahí hay unos videos que hablan de unos proyectos conspirativos por ahí, donde van a hacer aparecer imágenes en el cielo, dice, del mismo Jesús, de Buda, de otros. Y van a hacer cuantas cosas con la tecnología para engañar a la humanidad. Por eso dice que si a unos escogidos, si fuera posible, serían engañados. Por eso usted tiene que volverse a Cristo Jesús, y eso es arrepentimiento. Cambiar nuestra mentalidad, dejar de ser mundanos, dejar de ser carnales, dejar de ser apóstatas y volver a la sana doctrina y volver a la fidelidad a Cristo Jesús y no ser arrastrados por la corriente de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hoy todos quieren ser famosos, ¿sí? ¿Cómo le llaman a esos famosos ahora? Influencer. Hoy todos quieren tener likes y tener fama y hasta ganan dinero. El diablo les paga para entretener a los incautos que los tienen esclavos con videos que sacan estupideces, pero la gente ahí está esclavo de eso, que hablan del adulterio, que exaltan al pecado, que exaltan la inmoralidad, y la gente ahí, y tienen miles de vistas de esos videos, y entre esos miles están cristianos, esclavos de esta corriente que Satanás ha creado. ¿Cuántos escuchan sermones de la palabra de Dios? Ninguno. Por ahí hubo un candidato que votaron por él, 4 personas, dijeron que ¿cómo es que han votado 4 si son 5 en la familia, verdad? ¿Sí o no? Y yo digo, en mi iglesia pasamos de 30 personas y a veces creo que solo 10 miran la predicación. Pero sus estados están llenos de otros videos. A veces no escuchamos ni la palabra de Dios. Yo no lo subo para ser famoso, lo subo para alimentar a aquellos que no pudieron venir, para que también estén al día con la palabra de Dios. Pero más, hermanos, amamos más las cosas de este mundo, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Cristianos estamos en apostasía, esclavos por el internet. La gente está esclavizada. ¿Cuántas personas están enfermos por causa de esto? Adictos a las redes sociales, y hay enfermedades ya que están siendo tratadas por psicólogos. Dicen, esto se ha convertido ya en una enfermedad. Cuando usted se va a Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos, el primer paso es que usted reconozca que el problema que usted tiene es una enfermedad y que usted no puede salir solo de ello, sino necesita ayuda. Para ser sanado, para superar el alcoholismo, la drogadicción, el primer paso es reconozco que estoy enfermo. Y la adicción a las redes sociales, a la internet, es ya una enfermedad que te esclaviza. Es una adicción. Hay personas que no pueden vivir sin el teléfono, pero sí pueden vivir sin la Biblia. ¿Se acuerdan de la cuchara en la Biblia? ¿Sí? Pueden pasar meses sin leer la Biblia, pero no sin abrir su teléfono. Y eso es mundanalidad. Algo que también el mundo te lleva, dice en Santiago, que esos deleites es lo que te convierte en enemigo de Dios. Y cuando hablamos de deleites, hablamos de la carne, hermanos, de la carnalidad. Y Judas dice algo interesante antes de Apocalipsis. Ahí está Judas, ya para ir terminando. Judas solo tiene un capítulo. Dice desde el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Hay una guerra por la cual contender, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios,
y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje el Evangelio. Y por eso hoy en día hay cuantas cosas, iglesias como discotecas y puro danzas y cuantas cosas. Y afuera una vida mundana y carnal. El versículo 16 dice: estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Por eso ganan multitudes, por la adulación. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, dividen a la iglesia, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Y amados hermanos, el libro de Romanos habla que el que anda en la carne no puede agradar a Dios, que el que sigue los designios de la carne para él es muerte, que usted no tiene que andar en la carne sino en el Espíritu. La carnalidad te lleva a lo que dice Gálatas, ¿verdad? Las obras de la carne: fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y cuantas cosas más. Los deleites de la carne, y el mundo te los ofrece en bandeja de plata. Y de aquellas cosas es que el Señor nos dice esta mañana: iglesia, tienes que arrepentirte. En el libro de Apocalipsis, casi la mayoría de cartas habla del arrepentimiento a la iglesia. A la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:5 dice: mira de dónde has caído y arrepiéntete. A otra iglesia le dice: arrepiéntete de la doctrina de Balaam, que te lleva a adorar ídolos y a fornicar. A la otra iglesia le dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerto, arrepiéntete antes que muera todo lo demás. Y la última, a la Odisea, le dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, por tanto, arrepiéntete. ¿Por qué Dios manda a la iglesia a arrepentirse? Miren, manda a arrepentirse de haber dejado el primer amor, de haber caído en la apostasía de doctrinas de demonios, de estar muerto espiritualmente o de estar tibio, carnal espiritualmente. De aquellas cosas, dice Apocalipsis, arrepiéntete. Así que para aquellos que no tienen a Jesucristo, el mensaje es: arrepiéntanse y conviértanse a Jesucristo y bautícense en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados y puedan tener el don del Espíritu Santo, la vida eterna. Pero a los que somos creyentes, el Señor dice: arrepiéntete de la apostasía que está en el mundo y que está en la iglesia, porque es la iglesia la que ha apostatado de Jesucristo. El mundo ya es apóstata. Arrepiéntete de la mundanalidad. Hoy en día han convertido la gracia de Dios en libertinaje y la iglesia se ha ido al mundo. Porque no es que el mundo ha entrado a la iglesia es pura, santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Amén. Es la iglesia, los creyentes que se han ido al mundo y tienen un corazón mundano, como los israelitas que amaban a Egipto todavía. La carnalidad, hermanos. Y ahí dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, eso te convierte en enemigo de Dios, porque el que ama al mundo es enemigo de Dios. Por eso empezamos diciendo: si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Usted ya lo sabe? Si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted va a pasar en el cielo. Pero si no es así, dice que serán lanzados a un lago de fuego. Y como iglesia, ¿estás preparado? Si Cristo viniera hoy, ¿estás preparado? ¿O nos encuentra en apostasía, en doctrina de demonios? ¿O nos encuentra en mundanalidad, en carnalidad? ¿Cómo nos encontraría el Señor si viniera en este momento? Amén. Porque aquí estamos bonitos, pero a lo mejor venimos peleando con la esposa, estamos peleados con el vecino, o fuera de la iglesia estamos practicando otras cosas. ¿Sabe? Es triste escuchar jóvenes cristianos que dicen: ya nos vamos a casar, pero porque ya han fornicado, porque ya están fornicando, ya están conviviendo,
Ya no hay el primero voy al altar con velo y corona y luego lo demás. La fornicación, el adulterio y cuántas cosas más están en la vida de los creyentes. Y ellos creen que ya tienen ganado el cielo, pero podrían encontrarse que Jesús le diga: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Amén. Vamos a orar, iglesia.